¿Cómo hacer cosas con palabras? Por John Langshaw Austin. 10. Conferencia 10. Olvidándonos por un momento de la distinción inicial entre realizativos y constatativos, así como del programa de hallar una lista de palabras realizativas explícitas, especialmente verbos, intentamos un nuevo comienzo consistente en considerar los sentidos en los que decir algo es hacer algo. Distinguimos así el acto locucionario y dentro de él los actos fonéticos, fáticos y réticos que poseen significado. El acto ilocucionario, que posee una cierta fuerza al decir algo, y el acto perlocucionario, que consiste en lograr ciertos efectos por el hecho de decir algo. En la última conferencia distinguimos, en conexión con esto, algunos sentidos de consecuencias y efectos. En especial distinguimos tres sentidos, en los cuales, aún en los actos ilocucionarios, pueden presentarse efectos. A saber, asegurar la aprehensión de ellos, tener efecto y reclamar respuestas. En el caso del acto perlocucionario, trazamos una distinción tosca para alcanzar un objeto y producir una secuela. Los actos ilocucionarios son convencionales, los actos perlocucionarios no lo son. Ambos tipos de actos pueden ser realizados o logrados de manera no verbal. Para ser más preciso, me refiero a actos que reciben el mismo nombre que los actos ilocucionarios y perlocucionarios correspondientes. Por ejemplo, actos que equivalen al acto ilocucionario de advertir o al acto perlocucionario de convencer. Pero aún así, para que un acto merezca el nombre de un acto ilocucionario, por ejemplo, advertencia, tiene que tratarse de un acto no verbal convencional. Los actos perlocucionarios, en cambio, no son convencionales, aunque se pueden usar actos convencionales para lograr el acto perlocucionario. Un juez debería poder decidir, oyendo lo que se ha dicho, qué actos locuciones qué actos locucionarios e ilocucionarios se han realizado, pero no qué actos perlocucionarios se han logrado. Por último, hemos señalado que hay otro campo de problemas acerca de cómo estamos usando el lenguaje, o qué estamos haciendo al decir algo. Problemas que, dijimos, son e intuitivamente parecen ser completamente distintos. Se trata de tópicos adicionales que no vamos a abordar aquí. Mencionamos, como ejemplos, insinuar y otros usos literales del lenguaje, bromear y otros usos no serios del lenguaje, echar maldiciones y alardear, que son quizás usos expresivos del lenguaje. Podemos decir, al decir X yo estaba bromeando, o insinuando, expresando mis sentimientos, etc. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones finales acerca de las fórmulas. Al decir X estaba haciendo Y, o hice Y. Porque dije X, hice Y, o estaba haciendo Y. Fue en razón de que disponemos de estas fórmulas que parecen ser especialmente adecuadas que elegimos los nombres ilocucionarios y perlocucionarios. La primera es la fórmula AL, en inglés IN, y sirve para identificar verbos que designan actos ilocucionarios. La última es la fórmula por qué, en inglés by, y sirve para identificar verbos que designan actos perlocucionarios. Así, por ejemplo, al decir que le pegaría un tiro, lo estaba amenazando. Porque dije que le iba a pegar un tiro, lo alarmé. Cabe preguntar si estas fórmulas lingüísticas nos proporcionan un test para distinguir los actos ilocucionarios de los perlocucionarios. La respuesta es negativa. Antes de ocuparme de esto, haré una observación o una confesión general. Muchos de los lectores se estarán impacientando ante esta manera de encarar los problemas, y en buena medida, ello es justificable. Los lectores se dirán, ¿por qué no terminar con esta cháchara? ¿Para qué continuar haciendo listas de nombres disponibles en el lenguaje ordinario, nombres que designan cosas que hacemos y que tienen relación con las palabras?
¿A qué viene esto de seguir con fórmulas tales como la de al y la del por qué? ¿Por qué no discutir de una buena vez estas cosas de manera directa en el terreno de la lingüística y en el de la psicología? ¿Para qué andar con tantas vueltas? Por cierto que estoy de acuerdo en que hay que hacer eso, solo que considero que hay que hacerlo después y no antes de ver qué es lo que podemos extraer del lenguaje ordinario, aun cuando lo que de este resulta contenga una fuerte dosis de lo innegable. Si no procedemos así, pasaremos por alto cosas importantes e iremos demasiado rápido. Al y por qué, en este contexto, son, de todos modos, expresiones que merecen ser investigadas. También lo son cuando, mientras, etc. La importancia de estas investigaciones es obvia respecto de esta pregunta general. ¿Cómo están relacionadas entre sí las diversas descripciones posibles de lo que hago? Así lo hemos visto al examinar el tópico de las consecuencias. Insistiremos, pues, en las fórmulas al y por qué. Después de ello, regresaremos a nuestra distinción inicial entre el realizativo y el constatativo, para ver cómo funciona dentro de este nuevo marco de referencias. Examinaremos primero la fórmula al decir X yo estaba haciendo Y, o hice Y. Inciso 1. Su uso no se limita a los actos ilocucionarios, pues ella se aplica, inciso A actos locucionarios y, inciso B, a actos que parecen quedar completamente al margen de nuestra clasificación. Por cierto, que aunque podamos afirmar al decir X usted estaba Y, donde y debe ser reemplazado por un gerundio, hacer lo que designa el verbo correspondiente a este gerundio no es necesariamente llevar a cabo un acto ilocucionario. Lo más que se puede sostener es que la fórmula no se adecua bien al acto perlocucionario, mientras que la fórmula del porqué no se adecua bien al acto ilocucionario. En particular, inciso A, usamos la misma fórmula en los casos en que el verbo correspondiente a y, esto es, al gerundio, designa la realización de una parte accesoria de un acto locucionario. Por ejemplo, al decir que detestaba a los católicos, me estaba refiriendo solo a los católicos de nuestro tiempo, o estaba pensando en los católicos romanos, o aludiendo a ellos. Aunque en estos casos podríamos quizás usar la fórmula al hablar de. Otro ejemplo de este tipo es, al decir yo doy y esto, estaba emitiendo los ruidos yo doy esto. Pero además de estos hay, inciso B, otros casos aparentemente heterogéneos, tales como al decir X estabas cometiendo un error, U, omitiendo hacer una distinción necesaria, o transgrediendo una ley, o arriesgándote, u olvidando. Cometer un error o arriesgarse no es por cierto realizar un acto ilocucionario, ni siquiera un acto locucionario. Podemos intentar zafarnos del inciso A, del hecho de que la fórmula no se limita a actos ilocucionarios, sosteniendo que decir es ambiguo. Cuando el uso no es ilocucionario, decir puede ser reemplazado por hablar de, o usar la expresión, o en lugar de al decir X, podríamos decir con la palabra X, o al usar la palabra X. Este es el sentido de decir, en el que esta palabra va seguida por una u otras entre comillas. En tales casos nos referimos al acto fático y no al acto rético. El caso del inciso B es el de los actos heterogéneos que quedan al margen de nuestra clasificación. Presenta más dificultades. El siguiente puede ser un test posible. En los casos en que en la fórmula al decir X yo estaba Y, podemos reemplazar estaba Y donde Y es un gerundio, por el verbo correspondiente al gerundio en pretérito o presente, o del mismo modo, en los casos en que en aquella fórmula podemos cambiar el al por qué, conservando la construcción con el gerundio. Entonces, el verbo correspondiente a este no es el nombre de una ilocución.
Así, en lugar de al decir eso estabas cometiendo un error, podríamos decir sin cambio de sentido, al decir eso cometiste un error. O bien, porque dijiste eso, estabas cometiendo un error. En cambio, no es lo mismo decir, al decir eso, yo estaba protestando, que decir, al decir eso, yo protesté. Ni porque dije eso, yo estaba protestando. Inciso 2. En general, podríamos sostener que la fórmula no funciona con verbos perlocucionarios como convenció, persuadió, disuadió. Sin embargo, tenemos que atenuar esto un poco. En primer lugar, hay excepciones que se originan en un uso incorrecto del lenguaje. Así, la gente dice, ¿usted me está intimidando? En lugar de, ¿usted me está amenazando? Y quienes dicen así podrían decir también, al decir X, él me estaba intimidando. En segundo lugar, la misma palabra puede ser usada genuinamente tanto de manera ilocucionaria como perlocucionaria. Por ejemplo, tentar es un verbo que puede ser fácilmente usado de una u otra manera. No tenemos la expresión yo tiento a usted, pero sí tenemos déjeme que lo tiente. Y hay diálogos posibles tales como sírvase un poco más de postre. ¿Me está tentando? La última pregunta sería absurda tomada en sentido perlocucionario, puesto que si tuviera ese sentido, el único que podría contestarla sería quien la formuló. Si yo contesto, oh, ¿por qué no? Parece que lo estoy tentando, pero que él puede realmente no estar tentado. En tercer lugar, tenemos el uso anticipante de verbos tales como seducir o pacificar. En este caso, tratar de parece siempre una adición posible a un verbo perlocucionario. Pero no podemos decir que el verbo ilocucionario designa siempre la acción de tratar de hacer algo cuya consumación podría ser expresada mediante un verbo perlocucionario, como por ejemplo, que arguir es equivalente a tratar de convencer, o prevenir es equivalente a tratar de alarmar o de alertar. Porque en primer término, la distinción entre hacer y tratar de hacer cabe tanto respecto del verbo ilocucionario como del perlocucionario. Distinguimos entre arguir y tratar de arguir, tal como distinguimos entre convencer y tratar de convencer. Además, muchos actos ilocucionarios no consisten en tratar de hacer algún acto perlocucionario. Por ejemplo, prometer no es tratar de hacer nada que pueda ser descrito como objeto perlocucionario. Pero todavía tenemos que preguntarnos si es posible usar la fórmula al con el acto perlocucionario. Esto es atractivo cuando el acto no se logra de manera intencional. Pero aún aquí, el uso de aquella es posiblemente incorrecto. Y deberíamos usar por qué. En todo caso, si digo, por ejemplo, al decir X lo estaba convenciendo, no estoy explicando aquí por qué dije X, sino cómo llegué a convencerlo. Esta es la situación inversa a aquella en que usamos la fórmula al decir, para explicar el alcance de una frase, y supone otro sentido distinto al que aquella tiene cuando se la usa con los verbos ilocucionarios. El sentido que supone es el de mientras decía, o en el curso, o como parte del acto de decir, como cosa distinta de un criterio. Consideremos ahora el significado general de la fórmula al. Si digo al hacer A, yo estaba haciendo B, puedo querer decir que A supone a B. A explica a B o da cuenta de B. O bien que B supone a A. B explica a A o da cuenta de A. Esta distinción puede ser traída a luz comparando gamma 1, alfa 1, mientras hacía A estaba haciendo B, en el sentido de como parte de A estaba haciendo B. Al construir una casa yo estaba construyendo una pared. Y 2, al hacer A yo estaba haciendo parte de B. Al construir una pared, yo estaba construyendo una casa. O, a su vez, contrástese 1, al emitir los ruidos R, yo estaba diciendo S.
Y 2, al decir S, yo estaba emitiendo los ruidos R. En 1 explico A, o doy cuenta de A, mi acto de emitir los ruidos, y expreso el propósito que tengo al emitirlos, mientras que en el caso 2 explico B, o doy cuenta de B, mi acto de emitir los ruidos, y enuncio así el efecto de mi acto de emitir los ruidos. La fórmula se usa a menudo para explicar mi hacer algo, o para dar cuenta de ello. En respuesta a la pregunta, ¿cómo fue que usted llegó a estar haciendo eso? De los dos diferentes énfasis, el diccionario prefiere el primer caso, 1, en el que damos cuenta de B, pero con igual frecuencia lo usamos en el caso 2, para dar cuenta de A. Si consideramos ahora el ejemplo, al decir X estaba olvidando que, nos damos con que B, el olvido, explica cómo fue que llegué a decir X, esto es, explica a A. Del mismo modo, al hacer un zumbido, estaba pensando en que las abejas zumban. Explica mi acto de hacer un zumbido A. Este parece ser el uso de al, cuando se lo emplea con verbos locucionarios. Explica mi decir lo que dije, y no su significado. Pero consideremos los ejemplos. 3. Al hacer un zumbido, yo estaba simulando ser una abeja. Al hacer un zumbido, me estaba portando como un payaso. Vemos aquí que decir lo que uno hizo, hacer un zumbido, en el aspecto de la intención o en el de los hechos externos, caracterizó a mi hacer tal cosa como un acto de un cierto tipo, permitiendo que se lo pudiera denominar de manera distinta. El ejemplo ilocucionario. Al decir tal cosa, yo estaba previniendo. Es de este tipo. No es de las clases 1 y 2, como parte de mi acto de hacer, o mientras hago, en las que A explica B o viceversa. Pero difiere de los ejemplos locucionarios en que lo que esencialmente constituye el acto no es la intención de su aspecto externo, sino una convención, que es, por supuesto, un hecho. Estas características sirven para distinguir los actos ilocucionarios de manera más satisfactoria. Cuando la fórmula, al decir, se emplea con verbos perlocucionarios, por otra parte, se la usa en el sentido de como parte del acto de hacer. 1. Pero explica a B, mientras que en el caso del verbo locucionario explica a A. De tal manera, es diferente tanto del caso del locucionario como del caso del ilocucionario. Podemos observar que la pregunta, ¿cómo fue que usted llegó a estar haciendo eso?, no se limita al problema de medios y fines. Así, en el ejemplo, al decir A, estaba olvidando B. Explicamos A, pero en un nuevo sentido de explicar, que no es el de medios y fines. A su vez, en el ejemplo, al decir estaba convenciendo, estaba humillando. Explicamos B, mi hecho de convencerlo o de humillarlo, que es por cierto una consecuencia, pero no la consecuencia de un medio. La fórmula por qué, de igual modo, no se limita a los verbos perlocucionarios. Hay un posible uso locucionario porque dije todos significa que también me refería a fulano. Un posible uso ilocucionario porque dije estaba de esa manera previniendo, y una variedad de usos heterogéneos porque dije me puse en ridículo. Los usos de por qué en general son dos. Inciso A, porque martillaba el clavo, lo estaba introduciendo en la pared. Inciso B, porque le extraje una muela, estaba ejerciendo la odontología. En inciso A, porque indica el medio o el método para producir la acción o la manera de producirla. En inciso B, porque indica un criterio, lo que hay en mi acción que permite que ella sea clasificada de práctica de la odontología. Parece haber poca diferencia entre los dos casos, salvo que el uso para indicar un criterio se presenta como más externo. Este segundo sentido de por qué, el del criterio, parece también hallarse muy próximo a al, en uno de sus sentidos. Al decir eso, estaba violando la ley, violé la ley. Y de esta manera, por qué puede ciertamente ser usado como verbos ilocucionarios en la fórmula porque dije. Así podemos decir, porque dije lo estaba previniendo, lo previne. Pero ¿por qué en ese sentido
no se usa con verbos perlocucionarios. Si digo, porque dije, lo convencí, persuadí. ¿Por qué? Tiene aquí el sentido de medio fin, o en todo caso apunta a la manera en que lo hice o al método en que seguí al hacerlo. ¿Se usa alguna vez la fórmula por qué en el sentido medio fin con un verbo ilocucionario? Parecería que ocurre así por lo menos en dos casos. Inciso A. Cuando adoptamos un medio verbal para hacer algo, en lugar de uno no verbal. Por ejemplo, cuando hablamos, en lugar de valernos de un palo. Así, en el caso, porque dije, lo saludo, lo estaba saludando. El realizativo lo saludo es un medio a los fines de saludar. Aquí, dije, se usa en el sentido de que lo que se ha dicho debe ir entre comillas. Es registrar un acto fático y no un acto rético. Inciso B. Cuando una expresión realizativa es empleada como un medio indirecto para realizar otro acto. Así, en el ejemplo, porque dije, declaro 3 tréboles. Le informé que no tenía diamantes. Uso el realizativo, declaro 3 tréboles, como un medio indirecto de informar a otro, lo que es también un acto ilocucionario. En síntesis, para usar la fórmula porque dije como un test de que el acto es perlocucionario, tenemos primero que estar seguros. Inciso 1. De que por qué está empleado en sentido instrumental y no como criterio. De que dije es usado. Inciso A. En el sentido pleno de acto locucionario y no en un sentido parcial. Por ejemplo, en el de acto fático. Inciso B. No es usado en el sentido que, como en el ejemplo de bridge, puesto más arriba, supone la existencia de una doble convención. Hay otros dos tests lingüísticos subsidiarios que sirven para distinguir el acto ilocucionario del perlocucionario. Inciso 1. Parece que en el caso de los verbos ilocucionarios, a menudo podemos afirmar, decir X fue hacer Y. Uno no puede decir martillar el clavo fue introducirlo en la pared, en lugar de decir porque martillé el clavo lo introdujo en la pared. Pero esta fórmula no nos da un test indudable, porque podemos decir muchas cosas con ella. Así, podemos afirmar, decir eso fue convencerlo. Un uso anticipante, aunque convencer es un verbo perlocutorio. Inciso 2. Los verbos que hemos clasificado, intuitivamente, porque eso es todo cuanto hemos hecho hasta ahora, como nombres de actos ilocucionarios, parecen hallarse muy cerca de los verbos realizativos explícitos, porque podemos decir te advierto que y te ordeno que como realizativos explícitos, y advertir y ordenar son actos ilocucionarios. Podemos usar el realizativo te advierto que, pero no la fórmula te convenzo de que. Y podemos usar el realizativo te suplico que, pero no te conmuevo. Convencer y conmover son actos perlocucionarios. La conclusión general tiene que ser, sin embargo, que estas fórmulas, en el mejor de los casos, constituyen test muy poco rigurosos para decidir si una expresión es una ilocución, como algo distinto de una perlocución, o si no es ninguna de estas cosas. Pero, de todas maneras, por qué y al merecen un estudio detenido, no menor que el estudio que merece cómo. Pero, entonces, ¿cuál es la relación entre los realizativos y estos actos ilocucionarios? Pareciera que cuando tenemos un realizativo explícito, tenemos también un acto ilocucionario. Veamos, pues, cuál es la relación entre, inciso 1, las distinciones hechas en las conferencias anteriores respecto de los realizativos y, inciso 2, estos diferentes tipos de actos.